para ver si han investigado. Vamos a ver cómo se conjugan estos tiempos y vamos a ver nuestra segunda estructura gramatical, que es el presente simple con los demás verbos. Vamos a desactivar el micrófono para todos. No quiero hacer eso, no me gusta desactivar los micrófonos para todos, pero a veces alguien enciende por accidente e interrumpe todo. Pero bueno, eso chicos, vamos a ver verbos, vamos a ver cómo se conjugan, vamos a aprender a formar oraciones simples, vamos a aprender igual a formular preguntas y responderlas. Ese es el objetivo del día básicamente. Conjugar, preguntas, respuestas, afirmativo, positivo, etcétera. Siguiente. Los verbos en infinitivo. ¿A qué se refiere el infinitivo? Aquí, antes de empezar la clase, voy a dar un pequeño paréntesis a modo de explicación. Em, Quizás a muchas personas les es familiar este término infinitivo, pero quizás a otras personas no. Quizás alguien capaz no está muy familiarizado con este término infinitivo. Entonces se va a sentir un poquito perdido en esto. Ahora, ¿qué les aconsejo yo personalmente? Les aconsejo que, a ver, lo que pasa es que está bien aprender un segundo idioma en caso de que ya sepan hablar español. El español es la lengua materna de todos aquí, al menos de la mayoría, supongo. Y cuando uno quiere aprender ya de adulto un segundo idioma, un tercer idioma, etcétera, lo más recomendable que, que tiene que hacer es primero aprender a hablar bien su primer idioma, o sea, en nuestro caso, el español. ¿Por qué sucede esto? Pasa que los adultos tienen una forma de aprender muy distinta a los niños. Los niños pueden aprender a base de escuchar, repetir, sin mucha lógica quizás al principio. Porque, bueno, tienen a sus papás les tienen paciencia a los niños igual no tienen vergüenza de equivocarse. En cambio, los adultos tenemos otra configuración neuronal, digamos, que nos hace aprender de formas muy distintas a cuando éramos niños. Entonces es necesario de adultos aprender ciertas cosas técnicas del idioma que estamos, de que queremos aprender. Y en este caso son estos términos gramaticales que infinitivo, que gerundio, que presente continuo, que pasado simple, que pasado compuesto, bla, bla, bla. Todos esos términos, chicos, son bien, bien importantes que también los conozcan y los dominen en español, porque va a ser muchísimo más fácil que una vez ya sepan a qué se refiere infinitivo en español, ya sepan relacionarlo al inglés y ya sepan cumple. O cuando yo les mencione gerundio, digamos, si ya saben qué es el gerundio en español, ya van a automáticamente y más fácil van a saber relacionarlo con el mismo concepto en el inglés. Gerundio en español. Ok. Entonces yo les recomiendo, si bien a la par de este taller o ya terminando el taller, si todavía se sienten un poquito perdidos en esta cuestión de por qué tantos términos, de qué me sirve aprender estos términos gramaticales, que no sé qué, a mí lo que me interesa es hablar, aprender, la teoría básica de todos estos conceptos y palabras de técnico lingüístico, ¿ok? Es importante, es importante. Así, si quieren, ya sabiendo bien a qué se refiere todo eso en español, ya lo van a relacionar muy fácilmente al inglés, si quieren aprender portugués al portugués, si quieren aprender francés al francés, etcétera, ¿ok? Funciona de esa manera, chicos. Así que vamos a recordar qué es el
infinitivo. El infinitivo son todos los verbos que terminan en ar, ir. Ar, ir. Como el nombre dice, son verbos en su forma primitiva. Por sí solos no tienen mucho sentido que vayan solos en una oración. Tienen que estar conjugados. Lo mismo en inglés. El infinitivo se forma a partir del, del sufijo, perdón, a partir del prefijo to. To. Cuando se pone to delante de un verbo, ya se, ya se tiene la forma infinitiva del verbo. Entonces, decir, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿cómo se dice comer en inglés? Si solamente te dice eat, no es del todo correcto. Te tiene que decir to eat. To eat. El to es muy importante porque denota que es un verbo en infinitivo. To eat. Es equivalente a la terminación ar, ir de los verbos en español. ¿Por qué ar, ir? Porque en español tenemos varios verbos que terminan en esto, ¿no? Caminar, por ejemplo, con ar, con comer, con ir, pues dormir. Entonces, eso, anótense bien ahorita en sus cuadernos. Infinitivo, español, ar, ir. Infinitivo, en inglés, to. Y listo, así tenemos la teoría de qué es un infinitivo. Aquí dice que en infinitivo en inglés generalmente se forma con la palabra to, seguida del verbo en su forma base. O sea, la fórmula es esta, to más el verbo base. Ahorita vamos a ver ejemplos. Aquí están los ejemplos. Correr. Correr, ¿cómo se dice? No se dice solamente run, se dice to run. Cantar, no solo se dice sing, se dice to sing. Y estudiar, no solamente se dice study, se dice to study. Ar, ir. ¿Ok? Esos son los infinitivos. Ahora, otros verbos básicos en infinitivo. No sé si ustedes se hayan dado cuenta de esto en las listas que les he pedido que consigan. Si son listas correctas, si son listas confiables, digamos, todos sus verbos deberían empezar con este to por delante, porque así es lo correcto. Simplemente think no significa nada, tiene que estar sí o sí con el to, ¿ok? Aquí hay algunos verbos básicos del inglés que seguro muchos de ustedes ya conocen o que ya han investigado. To have, tener. To do, hacer. Este verbo, chicos, to do, significa hacer. Pero vamos a ver un poco más adelante, dentro de unas 2 diapositivas más, que este do, aparte de ser un verbo, puede tener función de auxiliar. Voy a repetir, este verbo, aparte de ser una acción, que es hacer como tal, que significa hacer, to do significa hacer, aparte de verbo, tiene otra función, esta palabra. Es una función auxiliar. Anótenselo como asterisco ahorita si quieren. Dentro de un rato les explico a qué se refiere eso de auxiliar. Vamos a ver. Todos en la clase, confírmenme porfa si todo ok hasta aquí. Muy bien. ¿Está grabando? Sí, sí. Sí, Mónica, estoy grabando. Muchas gracias. Así me gusta que me hagan recuerdo. Gracias, gracias. Vamos a continuar. To do, hacer. To say, decir. To go, ir. To get. Este get es un verbo multiuso porque tiene muchos usos, muchos sinónimos. Aparte de conseguir u obtener, puede ser igual agarrar, puede ser llegar, puede ser muchas cosas el get. Significa muchas cosas. Es un verbo muy interesante. Es todo un tema, ahorita no lo voy a desarrollar, pero quédense con que get significa obtener, ¿ok? To make. To make significa también hacer. Si se fijan, to do significa hacer, pero to make también significa hacer. La única diferencia es que to do es un hacer más como to make es un hacer de fabricar, quizás de producir algo, de crear algo, de hacerlo con las manos, hacer algo desde cero. Por ejemplo, cuando haces un, cuando haces una, cuando fabricas un robot, digamos, lo estás haciendo, lo estás creando desde cero, entonces tienes que utilizar to make.
El to do no tendría mucho sentido ahí porque este to do, si bien significa hacer también, es un más hacer de algo que forma parte de tu rutina, digamos, o algo que no necesariamente lo estás creando. To think. Siguiente, to take. To take significa tomar o agarrar. To see, ver, ver con los ojos, y finalmente to work, trabajar. Estos solo son algunos de los verbos básicos y, 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 y estoy para saber cómo se crean oraciones básicas. Aquí vamos a ver esto. Miren, antes de empezar, recordemos cómo era la conjugación del verbo to be. ¿Se acuerdan que la primera clase, lo primero que hemos visto, el verbo to be, ahí está, si se fijan, y cero estar, to be. En cambio, si lo conjugamos, cambia de forma y no se dice I be o you be o he be, etcétera. Se dice I am, you are, he is, she is, etcétera. Veamos esta nota de aquí que dice, recordemos que conjugar significa cambiar la forma de un verbo base dependiendo de una situación gramatical. En este caso, los pronombres personales. ¿A qué se refiere esto de que dependiendo de la situación gramatical? Porque bien se puede, pero en este caso solo nos interesa la conjugación con los pronombres personales. Así es el verbo to be, cómo se conjuga. Ahora vamos a ver cómo se conjuga otra clase de verbos, que son en realidad el resto de los demás verbos. ¿Cómo se conjugan los demás verbos en inglés? Aquí hay una lista de 3 pasos que tenemos que seguir para hacer cómo se conjuga. Miren, ahora aprendamos a conjugar los demás verbos. Dice, lo primero que debemos hacer es escoger un verbo en infinitivo. Cualquier verbo puede ser to play, to work, to see, to go, to lo que sea. Entonces tenemos el infinitivo, to, acuérdense que tiene que tener siempre to, y la forma base, play. Punto número 2, extraemos la raíz de, esa es la raíz del verbo, play, en este caso, play. Separamos entonces el to de play, to play, dos cosas separadas. Y punto número 3, el verbo ya está listo para conjugarse. Lo único que tenemos que hacer es unirlo a un pronombre personal por delante y eso es todo. Aunque hay algunos pequeños detalles que vamos a ahondar ahora. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo to play con todos los pronombres personales. To play significa jugar. Termina en ar, entonces infinitivo. Pero ¿qué pasa si lo conjugamos? Con el pronombre I, que es yo, el verbo queda tal cual, play. I play, significa yo juego. Con el you también es play. You play, significa tú juegas. Pero algo pasa con he, she, it, si se fijan. Vamos a agrandar un poquito. Algo pasa con he, she y it. Se le agrega una S al final. ¿Qué tienen en común estos 3 pronombres? He, she, it. Lo que tienen en común es que son los 3 pronombres en singular de la tercera persona. Otra vez. Lo que tienen en común es que son los 3 pronombres. Los únicos pronombres en realidad que están en tercera persona y son singulares. No voy a explicar es que a qué acciones paso, pon extra.
investigar a qué se refiere la segunda persona, la tercera persona, plural, plural, etcétera. ¿Ok? Esto es lo único que cambia con she plays, toda una play. Ustedes juegan, ellos juegan. Ahora noten la diferencia. Miren cómo se conjuga en inglés y miren cómo se conjuga en español. Mientras que en inglés lo único que tenemos que hacer es fijarnos en las terceras personas singular, he, she, it, porque son los únicos que hacen cambiar el verbo. ¿Se fijan? Son los únicos. El resto son lo mismo. Play, 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 play. En cambio, en español, miren, tenemos que aprendernos cuántas terminaciones. Para yo, tiene que terminar en O. Para tú, tiene que terminar en AS. Para él, en A. Para ella, igual en A. Para eso, igual en A. Para nosotros, tiene que terminar en mos. Jugamos, dormimos, comemos. Para ustedes, tiene que terminar en an. Para ellos, igual tienen que terminar en an. Y eso que es solo este verbo, porque hay otros verbos irregulares en español que son más complicados todavía de conjugar. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis siempre en comparar el inglés con el español? Básicamente es para que vean lo fácil que es el inglés. Ese es mi único propósito al hacer a cada rato estas comparaciones. Quiero que se mentalicen que el inglés es fácil. Comparado con el español es muy sencillo. Porque en el colegio, en los institutos de inglés o donde sea, en clases particulares, como, donde sea, muchas veces nos hacen creer que el inglés es difícil, pero en realidad no lo es. Solamente hay que saber bien algunas cosas técnicas. Ya les he dicho igual tener una mente abierta y bueno, sentirnos afortunados de que nos toca aprender un idioma fácil. No nos toca aprender alemán, por ejemplo. El alemán sí es tremendamente más complejo, incluso que el español, más difícil. No tenemos que aprender chino, el chino es igual difícil. Entonces el inglés es bastante tranquilo. Muy bien, aquí dice en esta nota aclaratoria, en esta flechita, dice, nota que al conjugar, los únicos pronombres que cambian la raíz del verbo son los singulares en tercera persona. He, she, it. Eso ya lo dije y espero que les quede grabado en la memoria. Otro verbo, ¿qué les parece? Agarremos el verbo to want. To want significa querer, infinitivo. Ahora, ¿cómo se conjuga? Ya saben, separar el to want en la raíz del verbo, que es want, y ahí recién está listo para conjugarse con todos los pronombres. I want, yo quiero. You want, tú quieres. He wants, él quiere. De nuevo, los únicos que cambian el verbo son estos tres. He, she, it. He wants, she wants, it wants. We want, you want, they want. Todos son want, menos estos tres. Wants, que es el he, el she, el it. Aquí, ¿qué dice en la nota? Nota que al conjugar los pronombres singulares en tercera persona, o sea, he, she, it, a la raíz del verbo solo se le agrega una S al final. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué he puesto esto? Para que se den cuenta que solamente se le agrega una S al final del verbo para esta variante de la conjugación. Y eso es todo, no se tienen que aprender ninguna regla más. Ahora que hay un ejemplo de una oración que dice, The kid wants an ice cream. The kid wants an ice cream. Este an, ¿se acuerdan? Ayer hemos visto hasta el cansancio. Depende de la palabra que venga después. Ice cream empieza con vocal. Entonces tienen an ice cream. The kid wants an ice cream. ¿Qué significa the kid wants an ice cream? El niño quiere un helado. Ahora, ¿qué les quería decir? The kid wants an ice cream.
No me acuerdo, quería darles algún dato de información ahorita, se me ha ido. Espero acordarme después. Siguiente, vamos a ver otro verbo. To talk. To talk. Significa hablar. To talk. Noten que no pronuncio to talk. No digo la L. La L es como si no existiera. Se pronuncia como talk, como si la L no existiera. Talk. To talk. I talk. You talk. He talks. Con S. She talks. Igual con S. It talks. Igual con S. We talk. You talk. They talk. Así de fácil. Así de sencillo. Y aquí está la traducción de cada oración. Y aquí un ejemplo. I talk too much. I talk too much. ¿Qué significa? Yo hablo demasiado. Too much significa demasiado. Yo hablo demasiado. Ah, ya me acordé ya me acordé lo que les quería decir en el anterior diapositiva. ¿Por qué aquí want le he puesto una S al final? ¿Por qué está con S? Por lo siguiente. The kid es el sujeto de la oración, ¿no ven? ¿Y con cuál de estos pronombres puedo reemplazar the kid? Con I, no creo. Con you, tampoco creo. Con he puede ser. Porque the kid significa el niño. El niño. Y el niño se reemplaza con el pronombre él. Y si queremos ponerle un verbo después al niño, tenemos que recordar que como es una tercera persona y está en singular, el verbo que vaya después tiene que terminar en S. No se puede decir the kid want an ice cream. The kid want an ice cream. Eso está mal. Tiene que ser sí o sí the kid wants an ice cream. The kid wants an ice cream. Acuérdense qué son los pronombres y para qué sirven, si están teniendo dudas. Los pronombres sirven para reemplazar al sujeto de la oración. Hay que identificar el sujeto, saber con qué pronombre reemplazarlo y por consiguiente saber qué conjugación le corresponde. Ah, ya, miren esto. Aquí hay una nota igual en esa flechita. Dice, realmente la conjugación en inglés es de lo más sencilla. Nota la diferencia de dificultad comparada con el español. Es abismal la diferencia. En español tenemos que aprender para cada pronombre su terminación. En cambio, para el inglés es todos lo mismo, menos estos tres. Pero el resto, todo lo mismo. Siguiente. Vamos a ver cómo se conjuga el verbo to have. Significa tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, etc. Aquí dice, cuidado, ese es un verbo irregular. Ahora, aquí viene lo que tanto les he estado diciendo desde el lunes. El inglés, como cualquier idioma, no es una ciencia exacta. Tiene sus excepciones. No todo es 2 más 2 igual 4. Tiene sus excepciones. Y esta es una de las muchas excepciones que tiene el inglés. Que to have es un verbo irregular. ¿Qué significa que sea irregular? Que no solo basta con añadirle la S al final. ¿Okay? No solo basta con añadirle la S al final. Tiene una pequeña variante. Por ejemplo, esta es la raíz del verbo, ¿no? Have. Para I, lo mismo. Have. I have. Yo tengo. Para you, lo mismo. You have. Pero para he, por ejemplo, no se puede decir he has. No se dice he has. Se dice simplemente he has. He has. Él tiene. He has. Para she, lo mismo. She has. Para it, lo mismo. It has. Esa es la única variación, ¿ya? Aparte de los anteriores, los verbos que sí son regulares, simplemente se le agrega una S al final y punto. En este caso, hay una forma específica para esta conjugación. Has. Es igual se lo tienen que memorizar porque igual es uno de los pocos verbos irregulares que tienen que memorizar bien qué variación tiene. El resto de los verbos son regulares, ¿ok? Para we have, you have, they have. Ahora aquí hay otra oración de ejemplo. The boy has a cat. The boy has a cat. El niño tiene un gato. Ahora, ¿por qué he puesto has y no have, por ejemplo?
¿Por qué no he puesto the boy have a cat? Tiene que ser sí o sí, the boy has a cat, porque the boy es, ¿qué pronombre? He. The boy, he. Es masculino, singular, tercera persona, he. The boy, he. Da lo mismo que yo escriba la oración así, he has a cat. Es lo mismo, the boy has a cat. Ahora fíjense en esta flechita, dice, existen otros verbos irregulares que no siempre basta con agregar una S al final. ¿Ok? Lo acabamos de ver aquí. Sino una ES. Veamos esos casos especiales. Hay algunos casos en inglés. Hay algunos verbos que terminan en ciertas letras específicas. Y si terminan en esas letras, no se le agrega solo una S al final, sino una ES. ES, como dice aquí en este recuadro, ES, ES. Miren, cuando tenemos un verbo que termina en O, en CH, en SH, en X, en SS o en Z, debemos agregar ES, ES, no solamente la S final, sino ES, en lugar de solo S, dicen, ¿no? Nuevamente, esta única variante solo aplica para los pronombres singulares en tercera persona, he, she, it. Para el resto es lo mismo. Para el resto es lo mismo. Ahora, si se acuerdan en la lista de ejemplos de verbos básicos que les mostré al principio, hay algunos que terminan en O. ¿Cuáles serán esos verbos que terminan en O? Aquí hay un to do, termina en O. To go también termina en O. Entonces, ¿cuál será la forma de conjugar esos verbos? No se puede decir, por ejemplo, he goes. No se le agrega solo una S al final, como en la mayoría de los casos que ya hemos visto. Ahí está. ¿Por qué? Porque el verbo termina en O. Y si termina en O, vemos aquí la lista. Cuando termina en O, hay que añadir ES. Ah, entonces tenemos que añadir una E más al fin, antes de la S. Así. Goes. Ahí recién tenemos el verbo ya bien conjugado. ¿Ok? He goes. ¿Qué otro verbo termina en O? Por ejemplo, to do. To do, hacer. ¿Se acuerdan? Significa hacer, to do. ¿Cómo se conjuga la tercera persona singular? Does. Se pronuncia does. Y aquí ven, se le agrega una ES. No solamente una S, sino una ES, porque termina en O. Siguiente verbo, siguiente ejemplo diré, CH. Aquí también dice. Si termina en CH, ES. Watch termina en CH, se le agrega ES. To watch. Y la conjugación watches. Watches. Significa mirar. Watches. Mirar la tele, mirar algo. Watches. Finish. To finish. Seguro muchos saben qué significa finish. Significa terminar o finalizar algo. Termina en SH y su conjugación es ES. Finishes. Finishes. Para mix, mixes. Para pass, passes. Para buzz, buzzes. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Levante, o bueno, escriba mejor la persona que tenga alguna duda, escríbalo en la caja de comentarios. Si tiene alguna duda hasta aquí. Espero que no, porque está demasiado fácil todo esto hasta ahora. Siguiente, y listo, dice aquí. Y listo, en poco tiempo, mire, ya vamos 2 clases y media con este tema. Y ya hemos aprendido a conjugar absolutamente todos los verbos del inglés, incluyendo el to be, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué significa esto? Que en teoría cualquier verbo que ustedes hayan investigado y que tengan en sus PDFs, ustedes automáticamente con estas reglas que les estoy dando ahora ya van a saber conjugar y ya van a poder empezar a escribir sus primeras oraciones básicas. Aquí dice, repasemos la estructura de las oraciones afirmativas en inglés. ¿Cómo era la estructura de las afirmaciones afirmativas?
Una oración afirmativa es una oración que está confirmando algo, está dando información certera de algo en específico. La estructura es la siguiente, copien bien esto. SVC, SVC, sujeto, verbo conjugado y complemento. ¿Por qué no he puesto solamente verbo y ya? Porque puede haber confusión de verbo como, verbo en infinitivo, conjugado, en pasado, en presente. ¿Cómo? Conjugado he puesto aquí, conjugado, así que no quiero que haya dudas en esto. Verbo conjugado al sujeto. Y el complemento que ya es el resto de información que hay en la oración, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Sujeto, I, verbo conjugado, need, y complemento, a taxi. Oración completa. I need a taxi. I need a taxi. ¿Qué significa need? Espero que hayan, espero que hayan dado con este verbo en sus listas, porque es un verbo igual muy básico. Need significa necesitar. To need significa necesitar, con el to por delante, porque es infinitivo. Pero así conjugado, need, con el I, con el pronombre I, significa yo necesito. I need. Yo necesito. ¿Qué necesito? Un taxi. Ok. Está bien la oración. Todo check. Siguiente oración. My sister, sujeto, wants, verbo conjugado, a boyfriend, complemento. Wants, la S al final, chicos. S al final. Wants. ¿Por qué? ¿Por qué my sister wants y no my sister want nomás? ¿Por qué my sister wants? Porque my sister reemplaza al pronombre she. She significa ella. My sister significa mi hermana. Esta palabra, imagino que saben. My sister significa mi hermana. Mi hermana es ella. Y ella wants, con S, wants. Y el complemento, a boyfriend. My sister wants a boyfriend. Significa mi hermana quiere un novio. My sister wants a boyfriend. Siguiente oración de ejemplo. We have issues. We have issues. Nosotros, sujeto. Have, verbo conjugado. Issues, complemento. ¿Qué significa issues? Significa problemas. Nosotros tenemos problemas. Eso le puedes decir a alguien con quien estás enojado, no sé, con quien tienes problemas. Dices, we have issues, tenemos problemas. Esta es la estructura de las oraciones afirmativas. Ahora, ¿cómo se, cómo se forman las oraciones negativas? Porque no solamente es cuestión de afirmar todo, porque hay situaciones en las que debemos negar cosas. Y la forma negativa del inglés se la forma así. Sujeto. Tenemos lo mismo, fíjense. Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Es lo mismo que tenemos en las afirmativas. ¿Se fijan? Sujeto, verbo, complemento. En las negativas tenemos lo mismo. Sujeto, verbo, complemento. Lo único diferente son estas dos cositas de aquí. Auxiliar do conjugado y adverbio de negación not. Estos dos son muy importantes porque sin esto no se entiende la negación de la oración. ¿Se acuerdan que hace rato cuando les dije, les voy a explicar a qué se refiere el do como auxiliar? Aquí entra en participación el famoso do como auxiliar. Entonces, anótense esto. Si quieren, escríbanlo. Si quieren, les dicto. La, la palabra to do, bueno, la palabra do, simplemente do, tiene dos funciones. La palabra do tiene dos funciones. Una como verbo, en este caso, como verbo, que significa hacer. Y la segunda función del do es auxiliar. Auxiliar. Otra vez. El do en inglés tiene dos funciones. La primera función es de verbo y la segunda función es de auxiliar. Y tienen que saber diferenciar en qué contextos gramaticales se refiere
a una función o a la otra para evitar confusiones. En este caso, para las negaciones se hace uso del do, pero como auxiliar. Entonces, generalmente, si después de un do ven un not, tienen que pensar automáticamente que ese do no está haciendo función de verbo, sino de auxiliar. ¿Y qué significa que sea un auxiliar? Bueno, básicamente significa que no tiene traducción, no tiene casi ningún significado. Lo único que tiene es una función gramatical, nada más. Es un auxiliar, por eso se dice auxiliar. Es algo que está ahí, existe, simplemente existe para darle forma a nuestra estructura. Nada más. Ok, esto puede sonar un poco confuso al principio, pero les aseguro que no lo es. To do es una cosa y el do solito es otra cosa. Entonces, de esa forma se hacen las negaciones en inglés. Sujeto, I. Auxiliar do conjugado. Para I tendría que ser do nomás. Y después adverbio, negación, not. Este not viene para todos lo mismo. Not, not, not. Este no cambia dependiendo de ningún pronombre, en ningún caso, ni nada. Siempre es not. Y ya siempre después del auxiliar do. Y después tenemos el resto de la oración como si nada. Verbo y complemento. Y si se dan cuenta, lo único que hemos cambiado en las oraciones de antes, a esta, por ejemplo, la primera, I need a taxi, lo único que le hemos puesto ahí en medio es do y not. Y con eso ya está lista la estructura de una oración negativa. I do not need a taxi. I do not need a taxi. ¿Qué significa? Yo no necesito un taxi. Yo no necesito un taxi. Siguiente. My sister era la siguiente oración. ¿Se acuerdan? My sister. My sister, ¿quién? ¿Quién es my sister? My sister es she. My sister es she. Siguiente, ¿qué tenemos? Auxiliar do conjugado. Conjugado. Por eso estoy remarcando que my sister es she. Como my sister es she, el do tiene que estar conjugado a she. No puede ser solamente do. Tiene que ser does. Y si hay alguien que me pregunta, ¿por qué does? Pues ya les explico por qué. Porque si un verbo termina en o, acuérdense, su variación, su conjugación para tercera persona tiene que ser con es, ¿ok? Entonces, no es my sister do not. Tiene que ser sí o sí, my sister does not. My sister does not. Ahora aquí, fíjense esto, igual este es un segundo punto muy importante. Aquí el verbo está en su forma base. En su forma base. En la oración afirmativa, el verbo, aquí estaba, ¿no ve? Verbo conjugado. Sí o sí tenía que ser conjugado. En cambio, en esta estructura que es de negación, ya no tiene que estar conjugado, tiene que estar en su forma base. ¿Por qué? Porque, bueno, el do ya básicamente hace el trabajo de la conjugación, ¿no? Ya no hay necesidad de volver a conjugar el segundo, bueno, el verbo. Sería una redundancia y, bueno, es pérdida de tiempo. Se fijan aquí en my sister, era wants, con S. My sister wants. Pero aquí ya no es wants, porque tiene que estar sí o sí en forma base. Y la forma base del verbo to want es simplemente want. Y punto. La conjugación ya está aquí. Entonces tenemos la oración completa. My sister does not want a boyfriend. My sister does not want a boyfriend. My sister does not want a boyfriend. Mi hermana no quiere un novio. Mi hermana no quiere un novio. Siguiente. We. Tenemos sujeto, we. Auxiliar do conjugado. We, a ver, a we, ¿cómo se conjuga el do con el we? Simplemente do, ¿no? Así, simplemente do, ok.
¿Qué viene después? Not. Ok, hasta ahí vamos bien. Verbo base. Base. Nada de has, nada de... Ay, perdón, ¿qué he hecho? Nada de has, nada de haves, nada. Forma base, punto. Y complemento, issues. We do not have issues. We do not have issues. Nosotros no tenemos problemas. Siguiente, he. Esta es una oración nueva que antes no había. Ahorita la he puesto porque para terminar de aclarar esto de la tercera persona, que es lo más complicadito de esta parte, es lo que más nos fastidia, digamos, al principio. Porque el resto del programa es lo mismo, lo mismo. I do, we do, they do, you do, everybody do. Pero he y she y el it también, si se acuerdan, sí tiene que estar mejor formulado. He, tercera persona. Auxiliar do conjugado. ¿Cómo se conjuga el do con tercera persona? Does. Ah, ok. Does. He does not. He does not. Hasta aquí tenemos todo bien. Verbo base. Les mato si ustedes escriben así, por ejemplo. Les mato si escriben talks. Porque ya tenemos este auxiliar que está conjugando a la tercera persona. Incorrecto, mal. Simplemente talk. Verbo base. Verbo base. Ya saben, chicos, si les surgen preguntas, vayan anotando en la caja de comentarios. Al final vamos a tratar de responder lo más que podamos. Y por último, complemento. En el complemento puede haber lo que sea, la verdad. No hay alguna regla que sí o sí tiene que estar de cierta forma acomodado, estructurado, etcétera. El complemento es, como dice el nombre, complemento, es todo lo que sigue, el resto de la información. Lo más importante está aquí. La clave de la fórmula está aquí en estos tres, en el auxiliar do, adverbio not y verbo base. ¿Listo? Fácil. He does not talk to me. He does not talk to me. He does not talk to me. ¿Qué significa esto? Él no me habla a mí. Él no me habla. Quizás él está enojado conmigo. Él no me habla. He does not talk to me. Muy bien. Ahora ya hemos visto cómo se hacen oraciones positivas, oraciones negativas. Ahora también muy importante cómo se hacen preguntas. Porque aparte de afirmar cosas o negar cosas, también tenemos que saber cómo se las pregunta. Ahora, ¿cómo es la forma de preguntar con los demás verbos? No hemos visto esto, no hemos repasado, pero la forma de hacer preguntas para el verbo to be, ¿saben cómo es? Seguramente saben, han aprendido en el colegio o, o tal vez no, pero no hemos ahondado en eso. No estaba en el plan de estudio que hemos diseñado. Sin embargo, no está tan relacionado con la forma de hacer preguntas del resto de verbos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Quiero que igual se graben en la cabeza que en el inglés, los verbos del inglés podemos dividir en dos grandes grupos, ¿ok? El verbo to be y el resto de verbos. El verbo to be y el resto. Así de simple. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene sus propias reglas, sus propias fórmulas, sus propias variantes, etc. Y el resto de verbos, que son absolutamente todos los demás, los que no son to be, tienen igual sus formas. Ahorita lo que estamos aprendiendo es a formular y a estructurar el presente simple con los demás verbos que no son el to be. Con los demás verbos que no son el to be. El to be es otra historia aparte. Ahorita lo que nos interesa es cómo se estructuran los demás verbos que no son el to be. Que no son el ser y estar, perdón. Se me cayó algo ahí atrás, ya. La única
El único cambio que se hace para las oraciones interrogativas es cambiar de lugar el do, o bueno, ponerlo al principio el do. Y en este caso también está haciendo función de auxiliar, no de verbo, auxiliar. Do por delante. Después, ¿qué más? Sujeto nos dice. Ok, sujeto. Después, ¿qué más? Verbo base. Ok, verbo base. Y por último, complemento. Ok, sencillo, no parece tan complicado. A ver, ¿qué significa así esta oración? You need a taxi. Sin el signo de interrogación igual. You need a taxi significa tú necesitas un taxi, como afirmación. Tú necesitas un taxi. You need a taxi. Pero ¿qué pasa si le agrego un do por delante y un signo de interrogación al final? Ya se transforma automáticamente en pregunta. Así de sencillo. No es más, no hay más ciencia. Es simplemente trasladar el do conjugado al principio y al final agregarle un signo de interrogación y listo, ya está convertido en pregunta. Para la segunda oración, su forma afirmativa era she wants a boyfriend. She wants a boyfriend con S. Pero para hacer la pregunta nos dice el do por delante conjugado. Does, el sujeto, she, el verbo base, ya no es wants como en el afirmativo, se le quita la S, si queda solamente want, y el complemento, the boyfriend. Does she want a boyfriend? Does she want a boyfriend? Ella quiere un chico, le estás preguntando, ¿no? Does she want a boyfriend? Ella quiere un novio. Siguiente, la fórmula afirmativa sería we have issues. We have issues. Lo estoy afirmando. We have issues. Nosotros tenemos problemas. Pero si lo quiero transformar a pregunta, le agrego el do por delante. Do. El do conjugado, ¿no? Al we le corresponde do, simplemente. Do. ¿Qué más? Sujeto, we, ok. Verbo base, have, muy bien. Y complemento, issues. Y listo. Y signo de interrogación. Ya tenemos la pregunta. Do we have issues? Do we have issues? Nosotros tenemos problemas. Estoy preguntando. Nosotros tenemos problemas. Y fíjese igual la entonación que yo le doy, ¿ok? No, no le estoy leyendo así plano de do we have issues. Do we have issues? Le estoy dando una modulación, una entonación específica que denota automáticamente que estoy haciendo una pregunta, ¿no? Do we have issues? Do we have issues? Tienen que tener esa modulación al hablar para que sea más efectiva la comunicación. La entonación es muy importante en inglés, eso ya hemos visto, ¿no? Siguiente. He talks to me. La oración afirmativa era he talks to me, con S, ¿no ve? He talks. Pero para hacer pregunta, does por delante, sujeto he, verbo base, ya le quitamos la S. Y complemento, to me. Does he talk to me? Does he talk to me? Does he talk to me? Él me habla. Él me habla a mí. Le estoy preguntando, ¿no? Y listo. Ya hemos aprendido a hacer preguntas, respuestas afirmativas y respuestas negativas. Ahora practicaremos en el tiempo que tenemos. Respondamos las preguntas. Vamos a responder la primera pregunta. Y ahora sí vamos a hacer participar a las personas. Voy a activar los micrófonos para que todos puedan hablar, pero solamente van a hablar uno a la vez, ¿ok? Estoy activando los micrófonos y mientras yo llame a alguien, recién me van a responder, ¿ok? No quiero que se atropellen al hablar. Tenemos esta pregunta. Do you need a taxi? Do you need a taxi? Significa, ¿necesitas un taxi? Ahí está la pregunta. Vamos a hacer participar. Sí me gusta que levanten sus manos. A ver, Camilo Herrera Rodríguez. ¿Cómo se responde de forma afirmativa a esta pregunta? Con yes. Yes.
I need a Yes. taxi. Excelente. I need a taxi. Ahora otra persona, Sandy Carrasco. ¿Cómo se dice en forma negativa esta oración? Con no. No, no, I don't, or I Muy don't not bien. Muy need bien. a taxi. A taxi? Excellent. Excellent. No, I do not need a taxi. Ahora tú dijiste don't, ¿verdad? Que es la contracción. Don't es la contracción del do más el not. Pero ahorita nos concentraremos en no ahondar en las contracciones, porque puede haber personas que no estén familiarizadas con eso y va a ser complicado explicarles ahorita, ¿ok? Hagamos tal como estamos aprendiendo ahorita. Siguiente persona, vamos a hacer participar. Si han participado, apaguen sus micrófonos, por favor. Mijael Boris. ¿Sí? Mijael Boris, vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ir con la pregunta. Does she want a boyfriend? ¿Cómo se responde esta pregunta? Primero en afirmativo. Perdón, está mal. Does she want a boyfriend? Ok, ya está. ¿Cómo se responde con yes, Mijail? Yes, she is my... No, espere la pregunta. ¿Puede repetirlo, por favor? Aquí está la pregunta. Does she want a boyfriend? ¿Cómo se responde de forma afirmativa esta pregunta? Does she want a boyfriend? ¿Cómo se Yes. responde? Yes. Yes, she wants a boyfriend. Wants. She wants a boyfriend. Very good. Yes, she wants a boyfriend. Y tú mismo, ¿cómo se dice, cómo se niega esta pregunta? ¿Cómo se dice, cómo se diría con no? No. No, she don't want boyfriend, the boyfriend. Ya, dictame palabra por palabra. No. No, She. she don't. ¿Así dices? Sí. Ya, no es correcto. Porque, bueno, para empezar, les he dicho que no hagan contracciones. Lo que me has dicho es básicamente esto, ¿no? Do not. No es correcto porque el do conjugado para she es con es, es she does not. She does not. Y bueno, el resto de la oración es lo mismo. Boyfriend. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado, mucho cuidado con eso. Y una oración más vamos a hacer de ejemplo. Y ya se nos va a terminar la clase. Esta última oración. Con he. Ya, vamos a dejar así. Ahora que participe Noelia Natalie Vargas. Noelia Natalie, ¿puedes encender tu micrófono? ¿Cómo se responde esta pregunta en las dos formas, en afirmativo y en negativo? Okay. Yes, he talks to me. Very good. Yes, he talks to me. Yes, he talks to me. La pregunta, does he talk to me? Yes, he talks to me. Muy bien, haberle puesto la S al final de talks. Ahora, tú misma, ¿cómo se diría con no? Okay. No, he don't he does not talk to me. A ver, deletréame. D.
D-O-E-S, Das, muy bien. N-O-T, Listo, el resto lo mismo. It does not. talks to me. Ah, no, 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 ahí está mal. Ahí está mal. No es talks con S. Ya no es con S. Acuérdense Talk. que en la forma negativa, He, el verbo que he antes does estaba not talk. conjugado tiene que estar ahora en forma base. Entonces ya no se dice he does not talks to me. Se tiene que decir he does not talk to me, sin la S, ¿ok? En eso igual tengan cuidado, chicos. Presten mucha atención, esto es muy, muy esencial en inglés. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, chicos. Igual solo nos quedaba esto. Sáquenle un screenshot ahorita si quieren y repasen esto. En realidad no había nada que explicarles aquí, es simplemente una palabra y su traducción, una palabra y su traducción, nada más. Así que sáquenle un screenshot y repasen esto en sus casas después de esta clase, cuando quieran. Doy 3 segundos para que saquen screen. 1, 2, 3. Y vamos con la tarea. A esto igual sáquenle screen, por favor. Esto igual sáquenle screenshot. ¿Para qué sirve el presente simple en inglés? Toda la clase hemos visto el presente simple. Ahora, este es un resumen básicamente de todo lo que hemos visto en la clase acerca de para qué nos sirve el presente simple. Estos son los usos del presente simple. Sáquenle screen 1, 2, 3 y lo tienen ahí como repaso. Igual esta diapositiva se las voy a mandar. Y van a poder ver. O sea, no se van a perder de nada. Ya voy a explicar la tarea rapidito ahorita para que ya nos vayamos. Como siempre, voy a mandar el Google Forms. Y vamos a mandar ejercicios de do y does. Tienen que ser muy cuidadosos, chicos, por favor. De cuál de los dos usar. He visto que están teniendo un poquito de dificultades con esto. Acuérdense de todo lo que hemos visto ahorita. Todas las reglas. Sé que capaz son muchas, un poco complicadas, pero traten de ser lo más coherentes posible con sus respuestas. Y tareas extras. Aquí dice, esto igual sáquenle captura si quieren. Tarea extra, conseguir un PDF con mínimo 100 adjetivos, esto para mañana. Investigar qué son los frequency adverbs y los usos. Averigüen esto también. Espero que hayan hecho toda su investigación de la IPA-AFI. Espero que sí, espero que sí. Y por último, escoger una canción en inglés e identificar todos los verbos y adjetivos que menciona la letra. Ustedes se van a YouTube, a donde sea, escogen una canción y van a imprimir, si quieren, en una hoja, y en esa hoja van a ir subrayando o poniendo con resaltador todos los verbos que identifiquen en la letra de la canción, ¿ok? Y los adjetivos también, si quieren, subrayan los verbos con verde y los adjetivos con amarillo, o como ustedes quieran, pero tienen que estar esos dos tipos de palabras bien identificadas. Listo, chicos, hemos terminado con la clase. Los que ya se tienen que ir se pueden retirar, no hay problema. Ahorita me voy a dedicar a responder las preguntas de la caja de comentarios. Y bueno, los que quieran quedarse, igual se pueden quedar nomás hasta el final. Quizás hay algunas personas que tienen otras clases, otros talleres. Pueden ir nomás saliendo y igual, como estoy grabando ahorita, todo va a estar registrado. Ahora sí no se va a perder la grabación de nada y eso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Google Form. Verónica Marca nos preguntó los Google Form, ¿dónde los envía? Los Google Form los enviamos después de cada clase al grupo de WhatsApp y tienen hasta la medianoche les he dado para que respondan. Es tiempo suficiente. Good evening, everybody. Okay, hello guys, what's up? Muy bien, Andrés Tambo Benito. Nos está escribiendo en inglés. Muy bien, excelente. Carmen Castillo, buenas noches, teacher. Una pregunta sobre el trabajo final. ¿Será algún tema en específico? No es un tema específico, es más un trabajo que abarca la mayoría de los temas que vamos a ver en este taller de 15 días. Así que mucha atención a todas las clases, a todas sus tareas, porque va a entrar todo lo aprendido, van a tener que aplicar y no van a poder utilizar ChatGPT ni nada de eso porque
Está el trabajo final diseñado específicamente para que ustedes los hagan solos. ¿Está grabando, profe? Sí, estoy grabando. What topic will cover today? Roberto Carlos Choque Canaviri preguntó eso. What topic will cover today? Bueno, básicamente lo que hemos visto hoy es el presente simple, conjugación de verbos, formulación del presente simple en sus estructuras afirmativas, negativas e interrogativas. Todos hemos visto hoy, espero que les haya quedado claro. Noemí Brisa está grabando, sí, está grabando. Hasta ahorita sigue grabando. ¿Nos van a pasar toda la teoría? Sí, Daniela Suárez, voy a pasar todas las diapositivas que hemos visto ahorita en un PDF al grupo, como de costumbre. Hugo David Quispe dice, ¿cómo se dice en inglés vamos a comer? Let's go eat, se dice en inglés, vamos a comer. Let's go eat. Let's go eat. Aquí Job Daniels le respondió, le dice, let's go to eat out. No, no está bien esa forma, Job Daniels. Si se fijan en la caja de comentarios, a las 19:12 le respondieron así como si se vamos a comer. La traducción no está bien. No se dice let's go to eat out. Tienes que borrar es el to por delante del eat. Está por demás. Solamente se dice let's go eat. Let's go eat. Y ese out igual está de más, así que no se necesita decir out. Out se refiere a ir a comer afuera, ir a comer a otro lugar de afuera, pero le falta un poco de estructura a esa respuesta, ¿ok? Solamente es let's go eat. We to go está. Edith Andrea Martínez Fonseca dijo we to go está. No sé a qué te refieres. ¿Está grabándole? Sí, está grabando. To make bread, to make dinner. Ya, Job Daniel, bueno, no sé cómo leer tu nombre, no sé si es Job o es Job. Supongo que es Job. Nos dijo to make bread y to make dinner. En realidad no se aplica para comidas el to make. ¿Se acuerdan que les dije el to make significa hacer con las manos o crear algo desde cero? Pero en el caso específico de la cocina, tiene sus verbos aparte. No se dice to make bread, que es como si dijera hacer pan, ¿ok? No se utiliza el to make para el bread o para cualquier tipo de repostería en general. Para la repostería, todo lo que se hornea, todo lo que es pan, pastel, torta, queque, etcétera, se dice bake. To bake. Bake significa hornear. Bake. Y para la comida, las comidas que son más preparadas, tampoco se dice make. Como dijo aquí dinner, dinner significa cena, ¿no? No se dice to make dinner. Se dice cook. Cook significa cocinar, to cook dinner. Cocinar cena o hacer cena, to cook dinner. Aunque igual está medio extraño eso. Pero ahí lo tienen, para repostería, to bake, para comida preparada, to cook. Hugo David Quispe dice, ¿esto se hace con todos los verbos? Bueno, no sé a qué te referías, pero supongo que sí. Mía dice, wow. David Alexander Espada White dice, easy. Sí, es easy. Atenea dijo, japonés. Sí, japonés. He tratado de aprender japonés un par de veces en mi vida, pero me he rendido, es demasiado difícil. Lo que sí he aprendido bien es el chino mandarín. Es bastante interesante y les recomiendo igual que lo aprendan. Es muy entretenido el chino mandarín, pero el japonés es demasiado difícil. No, no les recomiendo. René Ismaiguer, mamá en el casa dice tercera persona. Él por he, porque está en tercera persona, he en tercera persona. Muy bien, me gusta así que participen todos. Tercera persona, he, tercera persona, singular, se reemplaza con he. Muy bien a todos, muy bien Andrea, Verónica, René, Mía, Alexander, Mariela. Lady Ladia Lozada Maldonado dice, ¿es como en los sustantivos? No sé a qué te estabas refiriendo específicamente, pero espero que lo hayas anotado para aclararlo el día sábado. Acuérdense que el sábado tenemos una clase extra de aclaración de dudas, así que espero que Lady Ladia Lozada Maldonado haya anotado la duda que le surgió ese momento. Hugo David Quispe dice otros casos especiales. Tampoco sé a qué te referías, Hugo.
pero espero que igual lo hayas anotado como duda. Verónica marca, ¿cuáles verbos terminan en S? Son básicamente los verbos que no se han mencionado en la lista específica de terminación. Les he mostrado una lista de verbos que terminan en O, en SH, en CH, en X, en doble S, en Z. Solamente los verbos que terminan en esas letritas se le agrega una ES al final. El resto de verbos sí o sí terminan en S. ¿Ok? Espero haber respondido tu duda, Verónica Marca. Amy Cassandra Guarite García dice, tenía entendido que el pronombre it se utiliza para animales igual que para cosas, como podría plantearlo en una oración. Sí, sí, ciertamente. Ayer hemos ahondado en eso. El it ciertamente se utiliza para animales, para objetos, para cosas tácitas, abstractas, como el clima, el tiempo, etcétera. Todo eso es it. ¿Y cómo se puede aplicar, cómo se lo puede plantear en una oración? Por ejemplo, it rains. It rains significa llueve o está lloviendo. It rains, it rains. ¿Cómo se lo niega? It does not rain. It does not rain. Does not. Auxiliar does. Negativo not. Y rain en forma base. Ya no digo rains, porque ya tiene que estar en forma base cuando es negación. Resumen. Forma afirmativa. It rains. Llueve. It does not rain. No llueve. Y en forma de pregunta. Does it rain? Does it rain? Listo. Eso es, espero que sigas presente, Amy Cassandra, para haber escuchado esto. Bueno, igual va a quedar en la grabación, así que espero que lo puedas ver. Verónica Marca dice necesitar. Ah, sí, supongo que estamos hablando del need, ¿no ves? Sí, necesito, necesitar, necesito un taxi. Y tercera persona, no, no. No sé la presentación de compartir pantalla. ¿En serio? ¿Dejé de compartir pantalla en algún momento? Espero que no, porque nadie más me dijo eso. Espero que haya sido solo error de conexión tuya. Espero. Arcil Pérez dice problem cuando se usa, y el issues cuando... Ah, ya, ok. Problem en sí es algo... mm, issue es un problema no tan tangible, ¿ok? Puede ser un problema emocional que tienen dos personas, puede que estén enojados, estén peleados, ahí tenemos problemas porque es un problema no tan tangible, más o menos. En cambio, un problem es un problema más físico, es algo que sí se lo puede ver, que sí se lo puede tocar. Más o menos esa es la diferencia, pero sí tiene una ligera diferencia ahí. Issues. Espero haber respondido tu pregunta, Arcil Pérez. Hugo, interrogativas, dice. Ruth, ¿eso aplica para tercera persona? ES, sí, aplica para tercera persona, pero ya les he dicho cuándo, ¿no? Diferencia entre issues y problems. Eso mismo, lo que acabo de explicar a Arcil Pérez. ¿Qué más? Noemí Brisa Figueredo Copaja. Ah, otra diferencia de issues y problems es que issues generalmente, issue es un objeto que no se puede contabilizar, no se puede decir 2 issues o 3 issues, 4 issues, 5 issues. En cambio, problems sí, 2 problems, 3 problems, 4 problems, 5 problems, etc. Es igual, es otra diferencia, me acabo de acordar. Señora, silencio, por favor, dice Noemí Brisa. Nadia, todo esto nos pasará porque son parte de las dispositivas, ¿verdad? Sí, voy a mandar. Anterior dispositiva para captura, lo siento, no he podido ver eso a tiempo, pero voy a pasar el PDF. Grupo de WhatsApp, Verónica. Andrés Tamo dice, hi, can you correct me, please? I have decided to study later. It is correct. I have decided to study later. Sí, está correcta, pero esa estructura gramatical es muy avanzada a lo que estamos viendo ahorita. Ahorita estamos viendo estructuras gramaticales básicas. Esta estructura de I have decided es el presente perfecto o el pasado compuesto. Y es una forma gramatical un poquito más avanzada. Es un intermedio más o menos, que igual la vamos a ver más adelante, pero todavía no se adelanten mucho. Sin embargo, sí es correcta la formulación de esa oración. I have decided to study later. Significa he decidido estudiar después. Pero no nos compliquemos todavía, no nos adelantemos.
Hugo David dice pleas. No sé qué es pleas. Un ratito no reaccionen, no se puede tomar screen. Ok, gracias. Tanto las grabaciones. Sí, by teacher.